Profesor, compañeros, mi nombre es Christopher Montiel, mi compañero es Pablo Pozo y el tema que nos tocó exponer es sobre medidores de caudal volumétrico. Bueno, estos instrumentos que sirven para regular el flujo de un sistema, los cuales pueden ser líquidos, gases o vapores, lo cual es muy importante para cualquier tipo de proceso. El primer instrumento fue creado para la medición de flujo, fue creado a mediados del siglo XVIII gracias a Giovanni Venturi, el cual ocupó el principio de Bernoulli para crear tubos Venturi. Industrialmente, existen dos tipos de dispositivos para realizar las mediciones, los cuales son la presión diferencial y el área variable. El que me toca a mí es presión diferencial, el cual consiste en tomar la diferencia de presión entre dos puntos donde el fluido tiende a tener diferente velocidad, o sea, eh, antes del estrechamiento y después del estrechamiento. El sistema está como pueden ver en la imagen, está creado como un tubo Venturi. O sea que, ¿qué es lo que sucede? Que el efecto Venturi, po- el, eh, existe el principio de continuidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que el caudal 1, que está en el área 1, tiene que ser igual al caudal 2. Pero si nosotros tenemos un estrechamiento dentro de nuestra tubería, eh, en ese sector nosotros para poder mantener ¿cómo se llama? La misma cantidad de caudal dentro de la tubería, se tiende a estrechar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tiende a aumentar la velocidad para poder igualar el caudal en ambos extremos. Bueno, entonces existen diferentes tipos de medidores. Uno de ellos, el que podemos ver ahora en la imagen, que es la placa de orificio, el cual puede ser de tres tipos. Orificio concéntrico, orificio excéntrico y de segmentación, el cual a su vez tiene un pequeño orificio en la parte de abajo, el cual le sirve como purga para evitar arrastres sólidos y de gases. Entonces, ¿en qué consiste esta placa de orificio? Es más que nada en la reducción de... el líquido pasa por una reducción para así poder leer o tener la cantidad de flujo que pasa a través de la tubería. Además, la placa de orificio tiene diferentes tipos de distribución para su toma de presión. Una de ellas es la toma de brida. Este tipo de dispositivo es fácil de instalación porque la toma se encuentra taladrada entre las bridas. La otra es la toma en la vena, contraída. Es la toma de presión que se encuentra en el punto mínimo de presión. También está la toma en la cámara anular. En este dispositivo usan una cámara especial y se encuentra situado antes y después del diafragma. Y por último está la toma en la tubería, que sirve para aumentar el intervalo de la medición. Otro tipo de placas de presión diferencial son las toberas. La tobera consiste en que es como su entrada tiende a ser cónica, algo redondeada y restringida.
¿Para qué sirve esto? Al tener de esta forma la entrada, eh, tiene una tiende a tener un mayor caudal APP de un 60%, si lo entramos a comparar con la placa de orificio. Y además, su pérdida es de entre 30 y 80% de presión diferencial. Lo bueno de este dispositivo que no necesita una gran mantención, pero lo único malo es que tiene un costo elevado, a la cual le afecta a la industria. El otro dispositivo también es el tubo Venturi. Como ustedes pueden ver en la imagen del tubo Venturi, existe una contracción de la tubería. ¿Para qué? Para poder aumentarle su velocidad del flujo y al mismo tiempo para que entre los dos extremos pueda haber una igualdad en el caudal. Lo bueno que posee este mecanismo, eh, posee posee una mayor medición. Y lo mejor es que tiene un margen de error muy pequeño. Y además no sufre un desgaste muy grande por culpa de los sólidos. Bueno, en esta otra hoja de la presentación también se encuentra el tubo Pitot. Este más que nada se basa en la diferencia de presión, o sea que está instalada de forma transversal en la tubería. Eh, Según la dirección de la circulación del fluido. O también en los ductos de sección rectangular. Son muy utilizados ¿cómo se llaman los aviones? Para poder verificar el flujo que existe cuando van a volar. Y también, y por último, vendría siendo el tubo anubar. Este más que nada consta de un tubo exterior situado a lo largo del diámetro transversal de la tubería. Es igual al tubo Pitot, pero solamente que tiene dos tubos interiores, la cual lo hace más preciso que el mismo Pitot y tiene una más baja pérdida de carga. Bueno, esta ha sido parte de mi presentación. Ahora los dejo con mi compañero Pablo, el cual va a presentar sobre el área variable y el rotámetro. Los medidores de caudal por área variable, también conocidos como rotámetros, utilizan el mismo principio de medición que los de presión diferencial. La diferencia es que el sistema de presión diferencial, el área es constante y la presión diferencial cambia en función del caudal. En cambio, en los rotámetros, el área de la restricción cambia al mismo tiempo que el caudal, permaneciendo constante la presión diferencial. El rotámetro es un dispositivo que tiene un flotador que actúa con respecto a la cantidad de fluido realizando un cambio de posición dentro del tubo y se encuentra con su peso, fuerza de arrastre y fuerza de empuje equilibradamente. Es importante tener en cuenta que el caudal dependerá tanto del peso específico del líquido como de su viscosidad y de los valores de la sección inferior. Tipos de rotámetros. Los rotámetros de purgas son utilizados para caudales muy pequeños, siendo sus aplicaciones más características la purga hidráulica de los sellos mecánicos de las bombas generales de la planta, la medición del nivel de burbujeo y la purga de elementos de presión diferencial.
Los rotámetros de vidrio de indicación directa pueden contener placas laterales, estar cerrados con 4 placas con ventana de cristal para ver el tubo o disponer de armaduras de seguridad. Rotámetros con indicador magnético tienen una varilla que siguen magnéticamente al flotador dentro del tubo. Estos pueden ser potencialmente o de puente de impedancia. Este tiene un transformador diferencial de núcleo móvil. Los rotámetros con transmisores neumáticos acoplados poseen una leva que sigue magnéticamente el flotador, que está entre dos toberas neumáticas, y estas son parte de un transmisor de equilibrio de movimiento. Transistor analógico digital es un dispositivo híbrido que utiliza protocolo HART, lo que le permite enviar la señal analógica de 4 a 20 mA y la señal digital con el protocolo HART por el mismo par de hilos del transmisor electrónico analógico. El rotámetro en bypass mide caudal y no presión diferencial. La escala de medida es lineal y no de raíz cuadrada, como sería al suponer que el elemento de medida fuese un diafragma. A continuación, 3 ejemplos prácticos donde se aplican algunos de los medidores de caudal volumétrico vistos anteriormente en esta presentación. Mineral Los Pelambres, placa orificio. La inyección de aire comprimida en la flotación de cobre es fundamental para la creación de burbujas en las celdas de columna, las que en conjunto con aditivos químicos actúan sobre las partículas provocando que el mineral requerido cobre se adhiera a ella, haciendo efectivo la recuperación del concentrado. Las partículas del material estéril no se ven afectadas por los reactivos químicos y permanecen suspendidas dentro de la pulpa. La confiabilidad del proceso se puede ver intervenida si no se controla la calidad del aire que se inyecta a las celdas. Es por esto que la minera, para medir el flujo de aire, normalmente utiliza el método de placa de orificio. LATAM Airlines, tubo pitot. La empresa LATAM Airlines utiliza tubos pitot en sus aviones. El tubo pitot es un pequeño tubo con un agujero en la punta cuya función principal es la de recoger la presión de impacto del aire. Este sensor debe permanecer libre de impurezas y debe ser revisado por el capitán del avión en la inspección prevuelo rutinaria en tierra antes de realizar cada vuelo. El Hospital de Quilpué, Sistema Venturi. El hospital ocupa Sistema Venturi con la finalidad de ayudar a salvar personas del COVID. Es una terapia que brinda soporte no invasivo, se basa en la aplicación de presión positiva en la vía aérea, lo cual se consigue a través del uso de altos flujos de gas, que al pasar por un tubo de Venturi se genera el principio de Bernoulli. Con esto se logra que el paciente recupere al menos en parte su capacidad respiratoria, que se encuentra deteriorada en estos casos. Conclusión. Se puede concluir que a la hora de hacer la elección de un medidor hay que tener en cuenta el proceso, el fluido o el gas a medir, la exactitud necesaria y el costo que se está dispuesto a pagar. Las industrias, por ejemplo, demandan una gran exactitud, baja pérdida de precisión diferencial y un buen rendimiento. Por lo anterior es que los medidores de presión diferencial son pioneros en la industria por sobre los rotámetros, ya que no poseen partes móviles y no requieren de mayor mantención. Caso contrario al del rotámetro, que debido a sus partes móviles se complica la mantención y se produce un deterioro acelerado de estas. Sin embargo, en aplicaciones críticas como son la medición de fluidos viscosos, se prefiere trabajar con rotámetros a pesar de su elevado costo en comparación con los medidores de presión diferencial. Para finalizar, la medición de caudal es un pequeño grupo dentro del amplio espectro de variables y medidores utilizados actualmente en la industria y en el mundo en general. Es relevante mantenerse actualizado, ya que la tecnología avanza rápidamente cada día y pueden surgir nuevos dispositivos de medición.